Desde ya, Tribuna Teológica y la reseña de Fray Chu. Aprendamos juntos con este break sonoro por emisoras Reina 870 AM y Reina Católica, una producción de la Universidad Santo Tomás, sede Tunja, Departamento de Comunicaciones. Un cordial saludo para todos ustedes. Mi nombre es Fray Iván Fernando Mejía Correa y hoy les vengo a hablar de la teología del siglo XXI. Juan Pablo García Maestro, La teología del siglo XXI, Madrid, PPC, 2008, 320 páginas. Palabras clave: teología, diálogo y creencia, ecumenismo, interreligioso, pluralismo, iglesia. El profesor Juan Pablo García Maestro se ha interesado por las cuestiones ecuménicas y el diálogo interreligioso. Aporta un libro valioso para entender la teología del siglo XXI, que se debe abordar desde la perspectiva en diálogo. La obra incluye 4 partes. La primera parte, llamada La teología fundamental en diálogo con la increencia, una segunda parte titulada El diálogo ecuménico e interreligioso, la tercera parte denominada Pluralismo teológico, otros enfoques continentales y la última parte, La iglesia en el umbral del siglo XXI. En la primera parte, el autor, en el capítulo primero, Cómo hablar de Dios en un mundo adulto, el desafío de la increencia, presenta el desafío de la modernidad y se plantea la pregunta: ¿fin de la religión y del cristianismo? Y también se cuestiona la responsabilidad de los cristianos en la génesis del ateísmo. Y por último, en este capítulo presenta algunas reflexiones finales. El capítulo segundo de la primera parte, denominado El sufrimiento, roca del ateísmo de la revelación divina, narra el dilema de Epicuro y continúa en clave mayéutica. ¿Qué significa el sufrimiento del inocente en la revelación del Dios cristiano? De igual manera se interesa por la respuesta que se da a Epicuro. En consecuencia, García Maestro también incorpora el compromiso de los hombres con el sufrimiento y además presenta a algunos maestros que han relacionado sufrimiento y conocimiento de Dios. Asimismo, el autor presenta una temática comprometedora: si Dios existe, todo es diferente. En la segunda parte, titulada El diálogo ecuménico e interreligioso, el autor, en el capítulo tercero, que lleva el mismo nombre, delinea las convergencias y las divergencias como 2 prioridades avaladas hoy y resignificadas por el Papa Francisco. En el capítulo cuarto, el ecumenismo a partir del Concilio Vaticano II, postula la experiencia como punto de partida y se refiere a la experiencia que supone el ecumenismo o diálogo intracristiano. Igualmente presenta al Papa Juan XXIII, que abrió la posibilidad y fue el padre espiritual del decreto Unitatis Redintegratio. De otro lado, García presenta este decreto como la carta magna del ecumenismo. Además, urge implementar esta relegada praxis en el pueblo de Dios, la unidad de los cristianos, que todos sean uno para que el mundo crea. Más aún, el autor presenta una nueva lectura de Unitatis Redintegratio, después de más de 4 décadas. Ante la tercera Asamblea Ecuménica Europea, la luz de Cristo ilumina a todos, esperanza de renovación y unidad en Europa. El capítulo quinto, la revelación cristiana en el contexto del diálogo interreligioso, formula la pregunta: ¿qué decir de la revelación ante las demás religiones? Y para dirimir el problema puntualiza la revelación de Dios en la historia, centrada en otro interrogante: ¿cómo concebimos la presencia de Dios en la historia? Finalmente, en este capítulo surgen más interpelaciones. ¿Qué significa afirmar que Dios habla? Tratando de encontrar un concepto actual de revelación y mostrando sus implicaciones. El capítulo sexto, la Biblia y las otras religiones, bosqueja algunas cuestiones preliminares y una posible respuesta al problema. De otro lado, el autor se pregunta: ¿cuál es la base bíblica para el diálogo? García responde apelando a algunos paradigmas: creación, encarnación, cruz, mística, para concluir con algunas reflexiones finales. El capítulo séptimo, ¿qué concepto de salvación desde la perspectiva del diálogo interreligioso? Destaca la visión cristiana de la salvación, objetando qué salvación han de presentar las religiones hoy. El capítulo octavo, el diálogo interreligioso desde la perspectiva eclesiológica, fuera de la iglesia no hay salvación. Arriesga respuestas, algunas observaciones preliminares, expone el controvertido axioma de San Cipriano: extra ecclesiam nulla salus, recorriendo a través de la historia cuál ha sido la postura del axioma de los padres de la iglesia antes de San Agustín, la interpretación de este padre africano, el planteamiento de los teólogos medievales y la interpretación del axioma antes y después del descubrimiento del Nuevo Mundo.
También García cuestiona cómo se interpretó el decreto de los jacobitas frente a los paganos y se atreve a indagar el significado del axioma para nuestros días. En ese mismo capítulo el teólogo propone algunas observaciones finales mediante las cuales propende por recuperar la humildad de los orígenes, recuperar la noción salvífica de la Iglesia y presenta los elementos de verdad de las otras religiones. El capítulo 9, el diálogo interreligioso en el pontificado de Juan Pablo II, pormenoriza las enseñanzas de Juan Pablo II sobre las otras religiones, cometido para el cual analiza los principales documentos del Papa polaco, que tratan la cuestión de las religiones. Además presenta algunos retos para este nuevo milenio, que irrumpen con doble índole, teológica y práctica. El capítulo 10, el diálogo Islam-Cristianismo, constituye una reflexión sobre la libertad de la expresión a una voluntad de verdad. Asimismo, invita a releer de otra forma los 10 mandamientos. También Juan Pablo García desarrolla una reflexión sobre el terrorismo y la violencia, donde propone redimirlos y vencerlos desde adentro. Más aún se pregunta, ¿estamos ante el fin de la historia? Y se interpela sobre las relaciones entre cristianismo y musulmanes tras los ataques terroristas a partir de las Torres Gemelas. De otra parte, expone el presente y futuro de la identidad cristiana y musulmana, al tiempo que invita a apostar hacia una educación crítica para la cual postula una pedagogía del encuentro religioso. El capítulo 11, el olvido de la sabiduría de la cruz, una lectura crítica del discurso de Benedicto XVI en Ratisbona. Reformula más preguntas. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? A su vez, el autor busca recuperar la sabiduría de la cruz, que implica entrar en la dinámica del Intellectus Amoris de John Sobrino, que cambia la manera de concebir y construir teología. De otra parte, no pasa inadvertida la polémica suscitada a raíz del discurso de Benedicto XVI en Ratisbona, con algunos pronunciamientos ambiguos, para concluir con algunas observaciones finales. El capítulo 12, el desafío del budismo a la sociedad actual, invita a ver la realidad del budismo, exponiendo 2 tesis sobre el mismo y la atracción que ejerce en Occidente. Además, invita a juzgar la realidad del budismo, que quiere mostrar un camino apelando a sus 4 grandes verdades. García convoca a actuar privilegiando aquellas convergencias de Buda y Jesucristo que pueden iluminar la vida de cristianos y budistas. Todo ello para llegar a la conclusión de que el budismo se explica sin Dios y el cristianismo solo se explica a partir de Dios, y sabiendo que persiste un elemento en común de los sistemas religiosos, el silencio. El capítulo 13, una reflexión cristiana sobre la nueva era, apuntala en primer lugar a Jesús, portador del agua de la vida. Por otro lado, expone los orígenes de la nueva era y su finalidad, y a su vez presenta los desafíos para los cristianos ante la nueva era, invitando a recuperar la espiritualidad cristiana para presentar unas reflexiones finales que giran alrededor de 3 cuestiones. ¿Qué Cristo presentamos a esta humanidad? ¿Qué imagen de Dios presentamos en la evangelización? ¿Y cómo vamos a dar razón de nuestra esperanza si no tenemos fundamentos sólidos para argumentar? La tercera parte, titulada Pluralismo Teológico, otros enfoques continentales, la desglosa en 3 capítulos. El capítulo 14, Cómo hacer teología desde el reverso de la historia, la teología latinoamericana de la liberación. Presenta una introducción que intenta hacer un balance y mirar el futuro de las teologías contextuales, para luego hablar de la teología fundamental y el pluralismo teológico. Igualmente, García recrea la teología como reflexión crítica de la praxis a la luz de la fe, para reflexionar sobre los pobres en el logos de la teología, y finalmente mostrar la teología de la liberación en el pensamiento teológico de Gustavo Gutiérrez, desarrollar el aspecto de la revelación y fe en la teología de Gustavo Gutiérrez, y culminar con una pregunta: ¿ha muerto la teología de la liberación? El capítulo 15, la teología africana de la liberación, relata el origen de esa tendencia teológica en ese continente problematizado y un tema fundamental, la humanidad de Jesús como tema central de la cristología africana. Además, esboza la teología sudafricana de Nolan, perfil donde resalta los siguientes aspectos: la no neutralidad frente al problema del apartheid, Jesús buena noticia para los pobres, la realidad del pecado y la fluctuación entre la gracia y el compromiso. El capítulo 16, la teología asiática, proyecta una aproximación al tema, la aportación de Pieris, jesuita, que configuró una propuesta formulando la pregunta: ¿qué decir de la cristología de la Alianza y la cristología de Calcedonia? Así como aborda el aspecto de la cristología de la Alianza y el diálogo interreligioso. El autor arriba a una conclusión: las corrientes anteriormente esbozadas brindan elementos para la reflexión en el actual tercer milenio. En la cuarta parte, la Iglesia en el umbral del siglo XXI, el autor expone 2 capítulos. En efecto, en el capítulo 17, denominado La Iglesia Samaritana, la Iglesia que Jesús quería, en primer lugar lleva a cabo un análisis teológico,
bíblico el pasaje del buen samaritano y presenta por último la iglesia samaritana y el principio misericordia. Finalmente, el capítulo 18, el Concilio Vaticano II y sus temas centrales, invita hacia una iglesia pobre, misionera y pascual e insiste en la necesidad de ir de cara a una iglesia samaritana en colaboración con las otras religiones, dejando de lado la exclusión y apostando por el compromiso de las víctimas. Valoración crítica. A todas luces, se trata de un excelente libro que, a pesar de ser escrito ya hace 14 años, sus intuiciones siguen siendo válidas para toda persona que se quiere iniciar en una teología dialógica, que busque interactuar con el ecumenismo y el fenómeno de las religiones, dos prioridades pastorales de la Iglesia, sobre todo del actual Papa Francisco. La voz de Fray Iván Fernando Mejía Correa, de la Orden de Predicadores, en el programa Tribuna Teológica. La reseña de Fray Chu. Los esperamos el próximo martes desde las 4 de la tarde.